¿cómo están? Bienvenidos a este programa Interior 84, un espacio para evolucionar. Hola, buenos días. Tania Franco aquí, presente. Abril León. Hoy vamos a hablar sobre los chismes y rumores, esa cosa que nos hace meternos en muchísimos problemas y que al mismo tiempo es tan satisfactorio. Oh, sí, hemos estado platicando un poco sobre eso y la importancia que tiene el estar atento de lo que decimos, estar atento de lo que escuchamos, y precisamente hay una esencia dentro del chisme, el rumor tal, que puede ser que se sienta sabroso, que se sienta como que algo ahí, como un toque adrenalínico, simpático. Y lo que queremos hablar hoy es el dolor que causa en una familia, en una organización, en una relación de amistad, el chisme y el rumor, que parece muy simpático, pero vamos a platicar en este programa algunas de sus consecuencias y cómo hacerlo mejor. Bueno, pues sabemos que los chismes en general son estas conversaciones que tenemos con diferentes personas acerca de otra persona. Es decir, no es algo que le decimos a alguien sobre mí mismo, sino que voy y busco alguna situación o algo que pasó a alguien más y voy y se lo cuento a otra persona. Y la cosa más terrible es que ya pasó por mi filtro, ya lo interpreté, ya lo descompuse y entonces estoy entregando una información completamente diferente. Una información distorsionada, amplificada, exagerada, que lamentablemente, aunque no nos demos cuenta en ese momento, le va a hacer daño a la otra persona. Y esto es muy importante, te va a hacer daño a ti. Sí, si dijiste un chisme, también el daño es para ti. Y bueno, vamos a iniciar un poco a entrar en materia con esta parte en por qué decimos los chismes, ¿no? ¿De dónde viene esta necesidad de hablar de alguien más? Porque definitivamente sucede en todas las relaciones, ¿no? Y entonces es como tratar de entender qué es lo que me hace a mí estar hablando de otra persona. Sí, lamentablemente es algo que sucede comúnmente. Ahí ya veníamos hablando de radio pasillo, ¿no? Que en las oficinas sucede, o sea, este momentito del día en el que salgo al pasillo y este momentito yo lo viví, o sea, me da pena decirlo, pero lo viví, estar con amigas muy queridas y en la sala estar platicando todas juntas y luego entrar a la cocina y ya alguien me estaba hablando mal de la que estaba en la sala. Oh, sí, también me ha pasado, por supuesto. En un grupo de amigas nos reuníamos algunas un día y hablábamos de la que no estaba y después cuando ella sí venía hablábamos de otra y así sucesivamente. Sí. Es decir, es algo que aparentemente es natural en el ser humano. Sí, parece ser natural y es muy interesante porque tenemos esta programación. Queremos llamarle programación a todo aquello que hacemos inconscientemente que parece natural y que no nos damos cuenta el daño que nos hace. Cuando nos cuentas, April, que quizá en las amigas de secundaria, bueno, pues ahorita no está Tania, vamos a hablar de ella. Quizá no lo estás diciendo con la mala intención, pero al final del día sabes muy bien que cuando tú no eres la que estás ahí, van a hablar mal de ti. Claro, y entonces era como de, pues sí tengo que ir porque si no van a decir todo de mí. Y fíjense, nos está dando risa. Claro. O sea, ahora nos está dando risa, pero cuando estos chismes, rumores escalan, llegan a trastornar el ambiente sano de una organización. De todo tipo, ¿no? Familiar, en la empresa, de verdad. O sea, hace hasta que la productividad baje en las personas, porque algunas nos causan heridas muy grandes. Los chismes se pueden hacer tan grandes como para que una persona, lo hemos vivido, no quiera ir a la escuela. No quiere ir a trabajar. Ya tenga una muy mala relación con su pareja. Entonces, vamos a escarbarle un poquito más a por qué en este programa quisiéramos hacer énfasis en que lo que sale de tu boca es más importante muchas veces que lo que entra. Claro. Bueno, hablando sobre los chismes, un aspecto muy importante es entender que cuando yo estoy diciendo un chisme sobre alguien más, como les decía, lo primero es que ya se filtró por mi mapa mental. Cuando ya se filtra a través de mí, lo único que estoy expresando de esa persona es lo que yo pienso y lo que yo siento.
La intención de hablar sobre esta persona, ¿no? La intención que tienen mis palabras es fundamental. Cuando estoy ante una posibilidad de hablar de alguien, es interesante que yo me detenga un momento y diga, ¿para qué quiero decir esto sobre esa persona? Vas a encontrar que casi siempre la intención, si ya la encontraste la genuina, es acerca de ti. Es decir, es algo que a mí me hace falta, por ejemplo, hablando de la envidia, es algo que a mí me gustaría tener, es algo que yo no logro comprender de la otra persona, que va en contra de mi propio mapa mental o de mis valores, y que entonces necesariamente estoy emitiendo un juicio. Sí, exactamente. Y cuando yo emito un juicio sobre la otra persona o sobre la circunstancia que está viviendo la otra persona, solamente estoy hablando de mí, de cómo lo veo yo, de cómo lo interpreto yo. Por eso a mí me gusta mucho este tema de cuando hablo del otro solamente estoy hablando de mí mismo. Todo lo que veo en la otra persona es únicamente un reflejo de mí. Si yo veo en el otro una oportunidad de crecimiento, Claro. si yo veo en esa amiga que no está alegría, amor, belleza, lo que sea, quiere decir que lo tengo yo. Pero si en esa amiga que no está, de la que yo voy a hablar, veo que es pretenciosa, que es abusiva, que es una loca, qué sé yo, es algo que tengo yo. Por eso Claro. cuando hablas del otro solamente estás hablando de ti mismo. Y entonces la pregunta aquí es, ¿te gustaría, te gustaría ser una persona confiable para los demás? ¿O te gustaría ser alguien en quien no se puede confiar porque te salen todas Víboras las en la boca. ¿Te gustaría ser alguien quien siempre se está expresando en modo positivo de los demás? Por lo tanto, eres alguien a quien atrae vibracionalmente a las personas y te enriquece. ¿O te gustaría ser alguien que las personas digan, híjole, mejor ya no hay que ir a ese lugar donde se habla mal de la gente porque se queda una sensación muy fea en el cuerpo, en la mente, en el ambiente, en la energía? Importante lo que cuentas porque todas nuestras palabras son energía vibracional, ¿no? Bueno, toda la energía es vibracional. Y entonces cuando decimos algo positivo sobre alguien, no solamente estás incrementando su nivel de energía al hablar bien, sino que estás incrementando tu propia energía vital. Y eso es fundamental, porque de por sí vivimos en un mundo en el que toda la ondita está como decaída, pues todavía le agregamos como más mala onda y pues nuestra energía va a bajar muchísimo más. Cuando hablamos de que la necesidad de decir el chisme es tuya, es justamente esto que cuentas, ¿no? En cómo yo tengo un tema no resuelto en mí, por ejemplo, cuando digo en el pasillo de la oficina algo sobre alguien más, ¿qué es eso que esa persona está reflejando sobre mí? ¿Cuál es mi conflicto, mi tema, mi necesidad no resuelta? Es ahí donde yo tengo que mirar antes de hablar. Que necesariamente cuando hable de la otra persona voy a evidenciar mi propia necesidad y pues eso no solamente deja en mal a quien se supone que yo quería quemar, sino también a mi propia imagen personal. Exacto, y vamos a poner un pequeño ejemplo. Si yo digo, ay, fulanito anda con fulanita y los dos tienen novio y entonces son unos ponecuernos, pero a ti no te consta, ¿no? O sea, en ese momento es probable que se sienta como, ay, ya tengo quien me ponga atención. Claro. O sea, ya tengo aquí a 10 personas que me están viendo, entonces soy importante. Y bueno, como que los vi juntos por ahí un día en un restaurante, entonces pues estoy haciendo esto de que podría ser que anduviera, ¿no? Suena interesante, es algo así como hasta como, pues sí, simpático, pareciera. Pero el daño que yo le estoy provocando a esas otras dos personas, a su relación de pareja, a hacer un chisme en la oficina, y al yo estar diciendo algo que no me consta, y aunque te constara, claro, está bajando todo el nivel de comunicación y, como decía Abril, de vibración en esa organización. O sea, estamos, ¿cómo te podría explicar? Poniéndonos un olor, un color, una vestimenta muy, muy negativa. Desagradable. Muy desagradable. ¿Qué pasa si tienes esa duda?
porque bueno, no tendría por qué ser una duda para ti, pues sería un evento neutral. Digamos que todavía no estás en la neutralidad porque te hace cosquillitas que estos dos estén comiendo juntos. Yo pienso esto, que te quiero compartir. Si tú tienes la capacidad de hablar con esa persona de frente sobre ese evento, díselo de frente, pregúntaselo en el momento adecuado, con las preguntas adecuadas y la sutileza. Pero sí te recomiendo no hacer, digamos, un show de algo que no sabes si está pasando o no. Y que además no tiene que importarte, ¿no? No, it's not your business. It's not your business. Es decir, cuando estás mirando que estas dos personas comen juntos y tú te haces una idea, una interpretación de lo que está sucediendo, independientemente de que a lo mejor hasta los viste dándose un beso. No pasa nada. Es decir, eso que está sucediendo con esas personas es asunto de esas personas. Antes de emitir cualquier palabra, lo que tendríamos que hacer es decir, a mí que me provoca que esas dos personas están dando un beso mientras cada uno tiene un novio o una novia, ¿no? A mí qué me hace. Y eso es justamente lo que va a revelar cuál es tu necesidad de estar diciendo un chisme. Si a ti te causa que no está bien, que te duele, que te recuerda tu propia historia de amor, etcétera, etcétera, la de tus padres, etcétera, entonces lo identifico y después digo, cuando lo diga, cuando yo se lo cuente a alguien, ¿qué le va a pasar a las demás personas? ¿Y qué me va a pasar a mí? ¿A mí qué me va a pasar? Pues que a lo mejor voy a quedar como el bueno o la buena, como el santurrón, como el que nunca lo haría. Y entonces eso ya hace que tu propia necesidad se calme. Siempre esta cosa que nos calma, una necesidad inconsciente, lo que hace es que nos genera necesidad de seguirlo haciendo y entonces por eso nos volvemos más chismosos. Sí, a ver si estoy en lo correcto, Abril. Yo creo que también es un poco como una adicción. O sea, pues además ya tengo que seguir el teatrito que me inventé, ¿no? O sea, para mí, yo los vi, creo que andan, los dos tienen novios, nos pone cuernos y entonces tengo que seguir alimentando algo. Pues porque ya le di cuerda. Y después esta, digamos, adrenalina y todo este chistecito que se hace alrededor me va generando placer y llega un momento en que lo siento, ¿no? Lo voy a decir, te vuelves la chismosa o el chismoso de la oficina y pues, quizá tu escritorio, no sé, en donde estés, o tu casa, es el lugar en donde es el lugar de la información. Claro. Entonces te hace sentir importante, pero en realidad eso dura muy poco. Eso es el corto plazo, quizá el mediano plazo. En el largo plazo, las amistades se van, las relaciones se destruyen, tu integridad como persona pues llega a estar en duda. Claro. Y eso, de verdad, en el largo plazo no es benéfico. Si uno es un poco más inteligente, emocionalmente y también intelectualmente y energéticamente, obviamente, piensas, esto que voy a decir construye, esto que voy a decir es benéfico para el sistema, o sea, para estas dos personas, para el lugar en donde estoy, para mí, creo que no. ¿Qué sí puedo hacer entonces? Si acabo de ver a estos dos comiendo, mi mapa mental ya me dijo, se me hace que andan. ¿Qué hago? ¿Me quedo callada y me quedo con la emoción y no hago nada? ¿O de qué forma puedo, ese pensamiento me está generando una emoción? ¿Qué hago yo con esa emoción? Ya lo habíamos visto el programa pasado, pero hoy vamos a hacer un pequeño recuento. Vale, entonces he visto a estas personas comiendo. Y mi mapa mental, pues ya se regresó a que, pues igual a mí sí me pusieron el cuerno, igual yo lo puse, igual tuve una historia familiar tal. Y yo creo que ellos andan y son unas malas personas. Queremos decirte hoy que cuando todo eso está sucediendo en tu cabeza, pues se vuelve una emoción, ¿no? Se vuelve una emoción de, tengo que decir esto. Queremos que ahí te tomes esos 5 segundos de los que hablamos la vez pasada y pensemos, esto que voy a decir en Radio Pasillo o con mis amigas, ¿es constructivo para esas dos personas? ¿Es constructivo para mí? ¿Le hace bien a la organización? ¿Le hace bien a mis amigas? ¿Le hace bien a la comunidad que yo, toda esta emoción que tengo, la exprese ahora? ¿O puedo quedarme un poco, pensarlo, y aquí vamos a hablar un poco de cómo manejar esa emoción? Porque sí que nos produce una emoción ver una imagen que pues,
pues, nos hace que aquí gire la ardilla y empiece a imaginarse muchas cosas, ¿verdad? Claro. Lo primero que te recomendamos es que te des cuenta de que la emoción te la está causando una situación externa que en realidad no tiene que ver contigo dentro de la historia de la persona, pero sí que tiene que ver contigo en cuanto a que tú la estás sintiendo. Entonces, la emoción es tuya y si te movió, si sentiste algo, fue entonces porque tiene una historia detrás en tu propia vida, en tu sistema emocional, en tu patrón de creencias y de valores. Entonces, número 1, primero evalúa cuál de estos valores es el que te está moviendo, cuál de estas creencias es la que te está moviendo y asume esa responsabilidad. Es a mí a quien me está moviendo lo que la otra persona está haciendo, diciendo, dejando de hacer, ¿no? En un tema mucho más complejo está la ética profesional, cuando, por ejemplo, hay un tema de robo en la oficina o de fraude o cosas así. Entonces tendrás que aprender a comunicarlo de manera correcta, pero eso no significa que te estás metiendo con la otra persona. Es decir, estás evaluando y comunicando un acontecimiento y no a una persona en su vida personal, en su historia, en sus cosas, ¿no? Es muy padre porque ya lo habíamos visto justo en el programa pasado o antepasado, cuando decimos que podemos ser duros con el conflicto y suave con la persona. Por ejemplo, en un tema de fraude, si algo hace falta en la oficina, si algo hace falta en la casa, si algo hace falta en una reunión, bueno, podríamos decir, vamos a evaluar qué es lo que hace falta, cuándo fue la última vez que lo vimos, cuál será la mejor forma de llegar a resolver esto. Eso sí que se vale. Lo que es muy negativo es, si mi mapa mental me dice, que él tiene cara de ratero, él se lo robó. Claro, y armas el chisme. Y armas el chisme. Y después resulta, como en Sherlock Holmes, ¿no? La verdad es que muchas veces es lo que tú te imaginaste de primera impresión no tiene nada que ver con la realidad. Para conocer la realidad tendríamos que hablar directamente con esas dos personas o con las que estuvieron ahí o checar las cámaras y ver qué pasó. Me explico, pero nosotros todo el tiempo estamos interpretando a través de ese chal que nos hiciste favor la vez pasada. Eso es lo que está haciendo nuestra mente. Hoy te hacemos la invitación a parar el chisme, a que cuando pase por tu mente, por tu imaginación, por tu memoria, algo que diga, ay, estos están haciendo mal, estos son unos... A que te detengas, lo dejes pasar, y hace ratito hablábamos, ¿verdad? Hacer una inhalación y decir, yo no soy este cuerpo, y exhalar, yo tampoco soy esta mente. Y bueno, ¿qué hacemos si el chisme es sobre mí? Cañón, porque además, casi siempre la cosa no es verdadera, ¿no? Cuando es un chisme o un rumor. O es algo privado, exacto, o está exagerado o es algo privado que no tendría por qué saber absolutamente nadie ni meterse nadie, ¿no? Entonces, si ya estás en medio de un chisme, nuestra recomendación primero es que igual te des cuenta de lo que estás sintiendo, de lo que este rumor o estas palabras han causado en ti, qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace doler, ¿no? Y una vez que te has hecho cargo de esta emoción que es como casi siempre inesperada, pues la dejes sentir en el cuerpo y ya que ha pasado, entonces empieces a tomar acciones más racionales, que es, por ejemplo, entender que tú no eres lo que haces, que no eres las etiquetas que te ponen y que siempre hay oportunidades para corregir el cambio. Me gusta mucho. Yo quisiera preguntarle hoy a nuestra audiencia, en cualquier área de su vida, ¿no? En el trabajo, en las relaciones con las amistades. ¿Alguna vez se han sentido así, que han hablado de ti? Yo sí. Yo también. Y yo, Alex, también. Y se siente muy feo porque uno dice, bueno, si yo, quiero a esta persona, confío en ella, y además le confié algo que para mí es privado y ahora ya está en boca de todo el mundo, claro. y aparte está exagerado, ya se hizo teléfono descompuesto y ahora ¿cómo paro esto? Pero además, ¿por qué lo hizo? Es muy desagradable, es una sensación muy desagradable. También ahora recuerdo un día que alguien habló mal de alguien que yo amo mucho, claro. ¿no? Un familiar, y estaba en boca de todos. Yo decía, eso no es cierto. Y me sentía muy mal, es una sensación que a veces hasta es difícil ponerle nombre, porque es muy desagradable, es una mezcla de tristeza con enojo, con ganas de vomitar. Por eso es importante
sí sentir la emoción, saber que es desagradable para ti, pero hay una cosa fundamental que yo sí quisiera decir hoy. Claro. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes qué has hecho, qué haces, cómo hablas, de qué hablas, cuando tú eres una persona congruente, quiere decir que como es adentro, es afuera, no tienes nada que esconder. Eres una persona que está en certeza de su ser. Entonces los chismes pueden ir y venir, pueden pasar muchas cosas y tú emocionalmente, energéticamente no te vas a desequilibrar tanto. Obviamente se siente feo, sí, se siente muy feo, pero la seguridad, el sentirte en tu centro es justamente tu ser. Yo soy quien soy, yo actúo de esta forma, yo soy congruente entre mi pensamiento, mis palabras y mi actuar. Cuando alguien desequilibra eso, uy, sí se siente un movimiento. O sea, pues sí, claro, me muevo, pero regreso. Y no me cuesta tanto trabajo. Por eso la invitación en este programa, en este canal que es tuyo, es esta evolución a ser congruente, a encontrarte y que no nos muevan tanto el exterior. A esta ingeniería interior de sentirte completo. Y pues bueno, si es que te ha desequilibrado de más este rumor o este chisme, revisa también tus heridas de traición, ¿no? En cómo a lo largo de la vida te has sentido traicionado por diferentes personas, no solamente en la confianza, ¿no? No solamente cuando le contaste algo a alguien, sino en distintas circunstancias de diferentes tipos y cómo esto puede empezar a desequilibrarte de más. Si es que un chisme te desequilibró demasiado, entonces habrá que revisar qué es lo que hay detrás de tu propia historia que no te hace mantenerte firme, a pesar de que eres congruente, a pesar de que tienes como esta consonancia entre lo que soy, lo que pienso, lo que digo. Y pues bueno, para eso el trabajo personal y al que te invitamos en cada programa es muy importante. Que al final no podemos controlar lo que sucede afuera, en nuestro exterior, solamente podemos tener esta pues responsabilidad y esta autonomía de hacernos cargo de lo que ocurre en nosotros mismos. En el interior 84. En el interior 84. Ahora que vamos a comenzar a cerrar el programa, pero no quería dejar de lado un ejemplo que me llegó justo ahorita que estabas platicando de PRI, porque de las negociaciones que me corresponden hacer, a veces mediaciones, a veces negociaciones, las más difíciles son entre hermanos, unas de las más difíciles. Y justo hablaba Abril de la herida de traición, que quizá viene desde hace mucho tiempo. Cuando dos hermanos están poniéndose de acuerdo para algo, bueno, están en desacuerdo, pero se están tratando de poner de acuerdo, dos o más hermanos, salen heridas desde que son nenes, o sea, muy pequeñitos. Entonces, fíjense la importancia de ir trabajando estas heridas en el transcurso de tu vida, porque cuando ya tienes 60, 70 años y estás poniéndote de acuerdo con tu hermano para algo y es la primera vez que lo haces, va a salir que me quitaste la pelota cuando teníamos 5. Y así para todo, así es nuestra historia. Si la vamos acumulando sin trabajarla, pues va a brotar en cualquier momento de nuestra vida. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Por favor, suscríbanse al canal y compártanlo. Sí, muchas gracias. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Bye.